Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre es un placer vernos justamente a ustedes aquí conectados en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Estamos aquí en Bogotá, en la casa de un hombre que realmente, si habláramos de sus créditos, nos tomaríamos días enteros. Un hombre que Colombia quiere, respeta, actor, director, guionista, locutor, empresario, padre, un colombiano sin duda alguna que ha sido pionero y es la imagen de la buena televisión en Colombia. Un hombre que Colombia realmente reconoce con proyectos impresionantes. Hoy su nombre de pila es Luis Guillermo Sánchez Méndez. No se me confundan, el mundo lo conoce y lo quiere como Pepe Sánchez. Pepe, bienvenido. Qué placer inmenso que nos acompañe hoy y nos reciba aquí en su casa en Bogotá. Muchas gracias, encantado de tenerlos por acá. Quiero hacer una corrección. Fui empresario, pero fracasado. Pero lo fue. Números, pero sí, lo fue. Claro. Pero Colombia todavía tiene en la mente a TVCine, por ejemplo. Sí, claro. Yo fui socio y se hicieron cosas muy buenas y en esas vino la crisis esta de las programadoras y tal y se cerró. Pero todas las experiencias dejan algo, ¿o no, Pepe? Sí, claro, sobre todo porque ahí se produjo una cosa que es lo que yo considero con más orgullo dentro de lo que he hecho en televisión, que fue la historia de Tita, que fue un seriado que creo que fue lo último que hizo TVCine. Bueno, una cosa que fue muy experimental, se hizo en base a escaletas, no había un libreto propiamente, sino había la descripción de las escenas y con los actores improvisábamos todo, montábamos todo. Fue un trabajo de conjunto, de casi podríamos decir creación colectiva, que fue muy interesante. Qué bueno eso. Lo que yo considero, que me sentí mejor y más realizado. Una cosa interesante, bogotano 100%, con 4 hermanos, pero la pregunta es, bueno, ¿por qué Pepe? ¿Quién le dice se va a llamar Pepe? Eso quedó en la memoria ya de la familia. Nadie sabe cuál de mis hermanos mayores, cuando yo era bebé, no me habían bautizado, me empezó a decir Pepe, se le ocurrió. Y mi hermano Miguel murió ya. Con él estábamos en el mismo colegio, entonces él en los recreos me decía Pepe, entonces todos los compañeros. Después hice una temporadita en el Externado Colombia de Derecho y también él estaba allá y me decía Pepe, y me quedé así. Todo el tiempo vivió usted como en el corazón de Bogotá, en un barrio que es sin duda alguna emblemático de Bogotá. ¿Qué recuerda ese momento bellísimo en Bogotá? Usted vivió un momento importante con su papá, que era fotógrafo justamente, sí, claro, que fue el 9 de octubre. ¿Qué recuerda de eso cuando estaba adolescente, en el colegio, en el centro de Bogotá? ¿Cuándo, el 9 de abril? Sí. Sí, claro. Papá tenía la fotografía, el estudio fotográfico en la Plaza de Bolívar, en un local, de lo que hoy ocupa toda la alcaldía de Bogotá en esa época. Ese edificio Líbano lo ocupaba una parte solamente de la alcaldía y el resto eran locales comerciales. Uno de esos locales era el estudio de papá y desde ahí vimos el inicio de todo el tiroteo y todo, aquella cosa terrible, trágica que fue el 9 de abril. De ahí nos tocó presenciar todo. Desde ese balcón veíamos la plaza y todo lo que ocurría allí, la quema de los tranvías, el saqueo al Capitolio, en fin. Esa permanencia con su papá ahí en la fotografía, en el centro de Bogotá, lo llevó un poco a empezar a tener este amor y respeto por esto, por la imagen, por la televisión, por la fotografía. Sí, indudablemente, papá era un gran fotógrafo. Él hacía sus fotos de estudio, eso, pero le gustaba más salir a las calles, entonces hay bellas fotografías de las plazas de esa época, de los parques, sobre todo fachadas de iglesia. Hay una serie de fotografías de fachadas de iglesias que son muy bellas y él tenía un gran sentido de la composición, del encuadre, y yo creo que ahí hay algo de herencia de eso, o mucho de herencia. Pepe, ¿en qué momento dice voy a estudiar Derecho antes de llegar justamente a estudiar Bellas Artes, pero inicialmente Derecho? ¿Por qué Derecho? Por Dios, un hombre dedicado a la parte visual, a la televisión, a la creación. Bueno, en esa época no estaba definida mi vida. Sí, claro. Y yo salí tan despistado como sale cualquier bachiller. Todos. Y entonces no dije voy a estudiar Derecho, no dije será estudiar Derecho. Entonces me matriculé porque mi hermano, ya Miguel, estudiaba Derecho. Teníamos un tío político que era un destacado abogado, era juez superior en esa época,
y nos convenció, pues mi hermano sí tenía esa vocación, Miguel, y yo bueno, será, y me metí a Derecho, pero hay algo que corregir en eso, no estudié Derecho. Okay. Yo iba de golpe a la facultad. Pero nunca concentraron en el tema. Tuve una experiencia que no fue muy agradable. Mi tío me consiguió un puesto de visitador en un juzgado. Me tocaba ir a las cárceles a informarle a los presos cómo iba su negocio, como lo llaman, negocio. Y realmente el panorama era, no me sentí capaz, creo que le jalé como 1 año y medio y ya me retiré. Y dijo, esto no es lo mío. Ya después vino la Escuela de Bellas Artes, me matriculé, pero en esa época era como una transición entre la República Liberal y ya la hegemonía conservadora que vino después, y eso se notaba en la educación. El rector de la Escuela de Bellas Artes resultó un facho así impresionante, que nos hablaba mal de Picasso, que nos hablaba mal, sí, claro, decía que el arte debía copiar la naturaleza, pero así, sin rubor. Entonces empezó un régimen como de seminario ya no se podía, a las 8 de la mañana cerraban la puerta, no podía entrar nadie. Eso era un régimen militar. Claro, y tenía un pasante que vigilaba lo que uno estaba haciendo en los salones, sobre todo los profesores. Y había un profesor de modelado, que era la introducción a la escultura. Es un escultor maravilloso que creo que todavía vive, Hugo Martínez, que hacía sus trabajos, nos ponía los nuestros, unas mascarillas, y mientras nosotros hacíamos eso, él para no aburrirse, él hacía sus trabajos, que eran unas figuras estilizadas, bellísimas, una especie de Greco, pero en escultura. Entonces le prohibió hacer ese tipo de trabajos porque decía el tipo que le pervertía el gusto a los alumnos. Entonces eso, yo consideré que eso ya no, ahí no había nada que hacer. Pero entonces ya surgió lo de la televisión. Usted por enamorado, tan viejo y tan poco brillo. Usted por enamorado, tan viejo y tan poco brillo. Yo creo que cuando uno habla de Pepe Sánchez tiene que hablar del hombre que sin duda alguna redefinió la televisión colombiana. Les voy a contar a los que están en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, que este proyecto paralizaba a los colombianos, pero millones. Justamente hablamos de Don Chinche. Él se arriesgó a sacar por primera vez la cámara a la calle. Esto fue sin duda alguna algo maravilloso, y esta historia y esta serie la gente la quiere tanto. Justamente hace poco cumplimos 60 años de la televisión colombiana y la gente, pues sin duda alguna, es como el símbolo de la buena televisión en Colombia. Sí, en Señal Colombia volvió a pasar otra vez toda la serie. Esto fue el hecho de sacar la cámara a la calle y tal. A mí me preocupaba ese encierro de la televisión. No me preocupaba, me molestaba. Mi referente permanente y casi que actual sigue siendo el neorrealismo italiano, un cine absolutamente libre que se mete en las calles, se mete con la gente de la calle y escrutando, esculcando siempre la realidad. Eso me maravillaba. En ese momento estaba pues en auge el neorrealismo italiano, entonces yo decía, hombre, se pudiera hacer algo de eso, pero técnicamente era imposible porque sacar una cámara siquiera del estudio era todo un problema. Pero ya cuando empezó a llegar los equipos livianos, entonces esto coincidió con la oportunidad que me dieron de hacer el Chinche. Entonces yo ahí aproveché y dije, yo quiero sacar la cámara a la calle, airearla, y eso fue lo que pasó. Yo creo que eso tuvo una acogida por eso, porque era otra cosa, era la cámara respirando.
el principal ingrediente de Don Chinche para que haya sido, siga y seguirá siendo uno de los éxitos de la televisión colombiana? ¿Cuál fue? Yo creo que eso, mirar hacia la calle. Ok. Desde luego, el protagonista, Héctor Ulloa, que tenía su personaje ya construido y era muy gracioso, y alrededor del cual giraba todo, pero también detectar un poco el vecindario, Claro. ir a la vida del barrio. En ese momento Bogotá se estaba convirtiendo en el receptáculo de gente que venía de todos los sitios, la violencia arreciaba por todas partes. Entonces era una Bogotá que no era la que se había visto en el Yo y Tú, que era totalmente cachaca y encerrada. Esto era un ambiente que recibía a huilenses, a antioqueños, en fin, gente de todos lados del país. Entonces eso era una apertura y la gente como que empezó. En ese momento, obviamente, la tecnología, no había esa posibilidad Claro, de comunicación masiva sin como la de hoy. barreras que hay ahora. En este momento era una cosa más doméstica y ese asomo al país yo creo que le caló mucho a la gente. Pues uno habla de Pepe Sánchez y habla obviamente de Don Chinche, de Café con Aroma de Mujer, Romeo y Buceta, Cuentos del Domingo, muchas series, novelas, dramatizados, ha actuado muchas veces en cine, en muchos lugares, pero cuando uno realmente con usted puede hacer como ese paralelo, la televisión cumplió 60 años, ¿y cómo ve usted hoy la televisión? Porque usted ha trabajado en el momento que comenzó, cómo se desarrolló y hoy también sigue activo y permanente en este medio. ¿Cómo la siente? ¿Qué cambios ha tenido? ¿Cómo veo la televisión? Sí, de hoy, la que vemos hoy. Muy poco. Ok. Veo muy poco televisión. En realidad está desgastándose los contenidos, ¿no? Ok, No se puede negar que tecnológicamente pues está casi, yo creo que está al día. Pues es cuestión de aparatos, Sí. pero los contenidos se están agotando. Creo que es un fenómeno mundial también. A los gringos les está pasando lo mismo con su cine. claro. No tienen ya mucho que decir, entonces echan mano de La Bella Durmiente. Entonces, hace poco vi El Llanero Solitario en una versión que no había visto. De casualidad me lo encontré en Sí, televisión. Una versión sofisticadísima, con todo tipo de trucos y tal, pero el mismo La Llanero misma historia Solitario. que conocemos todos. En una entrevista a algún director famoso le preguntaron, le dijeron sobre esto tópico del cine y decía, no es que los gringos no tengan nada que decir, no, es que están diciendo siempre la misma cosa. La misma cosa. Sí. Y eso pasa un poco con la televisión. Entonces eso nos está pasando. Porque la visión del rating, es decir, que es lo que mueve toda la comercialización de los proyectos, el rating los obliga a buscar lo que ellos creen el gusto de toda la gente y lo que ellos creen que se puede reducir a unas fórmulas. Entonces, como esto nos dio resultado, esta serie, y la mala era tal, de tal manera, y la buena era, repitamos la cosa, repitamos un poco lo de los paramilitares, Claro. repitamos, entonces es una cosa que se volvió repetitiva, que entre otras cosas la aleja del concepto de arte. Claro. El arte es único, no es repetitivo, la televisión es totalmente repetitiva y yo creo que eso hace crisis a la larga, las fórmulas se desgastan. Claro, y se van agotando los proyectos y también Claro. los televidentes, que ahí donde está bastante complicado el tema. Pero ahora vamos, si me lo permite, a hablar de algo y no ve a Pepe Sánchez y lo sabe, un hombre amoroso, un hombre siempre abierto, un hombre hablante que lee por cantidades, un hombre que es un excelente papá y lo sé porque tengo el privilegio de conocer a dos de sus hijos, 7 hijos. ¿Cómo es como papá realmente? Papá ese amoroso, alcahueta, permisivo. Bueno, ahora no tengo contacto con ellos porque siempre, por circunstancias domésticas y todo, estuve un poco alejado de los primeros. ¿No? Sí, sí. No lo quise así, pero siempre en la distancia, cuando nos volvimos a reencontrar, ya casi adultos, ellos surgió eso que había estado latente ahí, que era Ajá. la paternidad. Entonces yo trato de apoyarlos, trato de ser su amigo, creo que lo he logrado, y eso es lo que me interesa sobremanera, que tengan en mí algún respaldo el que les pueda dar yo,
y nuestra relación es excelente con todos, a pesar de que casi todos están por fuera. Por fuera. Relación excelente. Oye, esa relación excelente sigue tan vigente, por ejemplo, con Santa Fecito Lindo, ¿o ya no? No, fui hincha de Sí, Santa ya no. Fe, ya no. Ya no mucho. Es decir, el fútbol colombiano también se volvió un poquito Monótono, repetitivo. un poquito negocio, demasiado negocio, creo yo, poco deporte. Y me gusta ver el fútbol internacional, estas figuras nuestras que están brillando. Falcao, afuera, James, claro, todos ellos. Han tenido la fortuna de salir. Este es un país en el cual la gente siempre busca salir, no quedarse. Y ellos que han cumplido ese anhelo lo hacen muy bien por fuera. Aquí no sé si hubieran corrido la misma suerte, porque somos un poco reacios al equipo, a actuar cooperadamente, ¿no? Yo digo siempre que en el fútbol hay un tipo que va con la pelota y hay 10 compañeros que están diciendo, ojalá no meta el gol. Claro, claro. Es un poco lo que decía Cochise, que en este país mata más la envidia que el cáncer. Así es, sin Y duda la alguna. envidia se define como el pesar del bien ajeno. Y esa es una cosa que nos afecta mucho a nosotros, ¿no? Hay una cosa muy chévere y es que cuando uno habla con gente que usted lo conoce, que ha trabajado con usted, dicen, por ejemplo, que es un hombre melómano, que le gusta el bolero, el son, la salsa. Disfruta mucho, por ejemplo, ese género musical. Sí, claro. Hoy no me entiendo mucho con las nuevas formas, ¿no? Ok. Con el rock y eso es un poco difícil. Pero pues nuestra música latinoamericana tradicional, sí, eso sí me sigue gustando mucho. El tango me gusta mucho, el bolero desde luego. Son expresiones populares que eso somos nosotros, ¿no? Así somos nosotros. Sí. A veces los modelos extranjeros nos vienen y tendemos a echar para allá, pero nosotros hemos encontrado nuestra expresión en esos ritmos y ¿por qué no seguirlos cultivando, desde luego? Pepe, ¿qué hace? ¿Cuál es el secreto para hoy estar vigente, activo? Además se le ve muy bien. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se lleva una vida con tanto corre-corre, con tanto trabajo que ha tenido y que va a tener y que sigue teniendo sin duda alguna? ¿Cómo se mantiene así de bien? No sé, puede ser una cosa genética, pero me inventé una teoría que a lo mejor es eso. Hay dos sentimientos que desgastan mucho, el odio y la envidia. Ok. Yo creo que una persona que padece de cualquiera de estos o de los dos juntos, viene un desgaste terrible. Yo creo que eso de pensar que aquel tiene y yo no tengo, aquel está allá y yo no estoy allá, eso desgasta. Yo no he padecido afortunadamente de ninguna de las dos. Estoy donde estoy y otros estarán donde están. Cada uno es responsable de su vida. Yo llegué hasta ahí, hubiera querido llegar más hasta allá, no por culpa mía o por las circunstancias, no he podido, pero ahí estoy. Y odiar pues mucho menos, ¿no? Claro. Yo soy muy permisivo, acepto la opinión ajena, la acepto, siempre que no se me vulnere la mía, la respeto. Es decir, yo creo que viviendo así,
la vida se hace un poco más llevadera. Más llevadera, mucho más Sí. tranquila, Sí, claro. que básicamente es lo que siempre buscamos, tener una vida tranquila, armoniosa, Claro. con lo que nos rodea. Veo aquí en su casa un piano, ya nos contaba que justamente que el piano era un poco más para los chicos, que tocaban el piano, están Sí, ahora yo- por fuera, pero, por ejemplo, con un piano uno diría que bueno, aprender a tocar piano. ¿Qué hace en sus ratos libres, los pocos que tiene? Leo y preparo proyectos, siempre hay proyectos de cine, sobre todo. Siempre sueño con el cine, a pesar de que es una entelequia, una utopía, Sí. porque pues es muy difícil. Pero ni vivir- tanto, porque recordemos a San Antonio, que fue nominada a los Sí. premios Cannes, que usted tuvo ahí toda la responsabilidad sobre ese proyecto. Sí, fue nominada en una muestra que hay en Cannes que se llama La Semana de la Crítica. Entonces eligen 7 películas y los de Focine en esa época mandaron la película, como yo no la hubiera mandado, es una película que adolece un poco de fallas técnicas por circunstancias de producción, pero estos locos la mandaron y otros locos de allá la seleccionaron. Entonces, pero tengo guardados varios proyectos que quisiera realizar. Entonces me la paso acariciando esos proyectos y releyéndolos y mirando y a ver qué se me ocurre. En esas me paso los pocos ratos libres que tengo. Pepe, con todo el éxito de su carrera, un éxito impresionante como director, como guionista, como actor, como ser humano, como compañero, hoy con todo eso que tiene, que es como la ganancia de una carrera sólida como la que tiene usted hoy, ¿es feliz? Sí, estoy en este momento con una crisis, se me desorganizó un poco todo el manejo y el de mi casa, pues los niños están en Estados Unidos, mi señora está en Boston estudiando, en fin, pero yo sé que están ahí y algún día nos vamos a reunir y sí, puede decirse que sí, logrando eso tengo la felicidad absoluta. La verdad es todo un placer que nos haya abierto la puerta de su casa para conversar hoy y darnos cuenta que Pepe Sánchez, el creador y un hombre que es básicamente el símbolo de la buena televisión en Colombia, sigue vigente, sigue activo y se le ve, le voy a decir, como decimos aquí, fresco como una lechuga, perfecto, maravilloso, luminoso y nos llena de verdad alegría eso. Mil y mil gracias por recibirnos hoy. Te agradezco mucho y agradezco mucho la visita y que pues que me hayan parabolas para hablar un poco. Por favor, señor, usted es una institución con mayúscula de este país. Y con ustedes, como siempre, nos veremos muy pronto. Nos pueden seguir aquí justamente en @esunplacertv. Amigos, nos vemos. Muy Bueno. amable, gracias, Listo. Pepe, gracias. Listo. Muy formal. Qué chévere, gracias. Ahorita vamos a molestar porque vamos a tomar una foto y tiene 2 cortes comerciales y metemos una cantidad de fotos tuyas para que nos pongas abajo, ya te da un autógrafo grande con una pizarra que está allí Bueno. y tomamos una fotografía